Es un gusto, queridos hermanos, una vez más encontrarnos para revisar un nuevo artículo de la Atalaya de octubre del 2020. Tenemos el estudio número 43. El título es Jehová está guiando a su organización. Es lo que nos corresponde para la semana del 21 al 27 de diciembre. Bien, revisemos entonces. El texto base de este artículo es Zacarías 4:6, donde dice: Ni con una fuerza militar, ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. En cuanto al avance, dice así: ¿Estamos convencidos de que Jehová está guiando a su organización hoy día? En este artículo veremos cómo dirigió a la congregación cristiana del siglo I y cómo sigue haciéndolo en nuestros tiempos. Así que entremos en detalles de una vez con el párrafo número 1, donde dice la pregunta: ¿qué es necesario que sigamos haciendo los cristianos bautizados? Cada uno de nosotros necesitamos seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra plena confianza en que Jehová está usando a su organización para cumplir su voluntad. Con relación a la expresión organización, tenemos aquí en el párrafo 1 una idea importante. Dice así: la organización universal de Jehová está compuesta por una parte celestial y una parte terrestre. En este artículo, al hablar de la organización, nos referimos a la parte terrestre. Bien, vayamos ahora a los párrafos 2 y 3, que tiene como pregunta: ¿qué características de Jehová se reflejan en la forma en que dirige a su organización? Pues Jehová demuestra su personalidad al dirigir esta organización. Y veamos aquí 3 características que Jehová demuestra. Primero, Dios no es parcial. Eso indica por el amor que le impulsó a dar a su Hijo en rescate por todos, sin hacer distinción. Mientras más se beneficien, mejor. Y también utiliza a su pueblo para llevar las buenas noticias a todos los que estén dispuestos a escucharla. Otro punto también es que Jehová es un Dios de orden y de paz. Así que también se espera que nosotros, que somos parte de su pueblo, hagamos lo mismo, andar de una manera ordenada y pacífica. Y tercero, reconocer que Jehová es el gran instructor. Por eso es que su organización tiene un buen programa para enseñar su palabra, para utilizar todo esto en la predicación de las buenas nuevas. Por eso vamos a revisar cómo Jehová ha demostrado estas 3 características en el primer siglo, en nuestros días, y cómo nosotros también, junto con la ayuda del Espíritu Santo, podemos servir en esta organización tan especial. Vayamos entonces al primer punto, el subtítulo Dios no es parcial. El párrafo 4 tiene como pregunta: según las palabras de Hechos 1:8, ¿qué mandato les dio Jesús a sus discípulos y con qué ayuda contarían? Así que leamos el texto de Hechos 1:8, que dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Bien, la pregunta decía, según las palabras de Hechos 1:8, ¿qué mandato les dio Jesús a sus discípulos y con qué ayuda contarían? Bueno, el texto es muy claro. Jesús quería que vayan a predicar hasta la parte más lejana de la tierra. No iba a ser fácil, por eso el texto dice, recibirán poder. Así que tendrían un ayudante para poder tener el apoyo necesario y cumplir con esta labor. Párrafos 5 y 6. ¿De qué maneras ayudó el Espíritu Santo a los discípulos de Jesús? En el año 33, en el Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo prometido, y este les ayudó a predicar y llegar a que muchas personas acepten el mensaje. Como está en Hechos 2 y Hechos 4, miles aceptaron estas buenas noticias. Y claro, cuando surgió la persecución, no se atemorizaron fácilmente. En Hechos 4 indican que ellos pidieron ayuda a Dios para que puedan enfrentar todas estas situaciones con gran valor, y así lo hicieron. Pero también tenían otras dificultades. Por ejemplo, no habían suficientes copias disponibles en las Escrituras para que cada uno tuviera.
En ocasiones solo tenían uno por cada sinagoga o lugar donde se reunían. Tampoco tenían las ayudas de estudio como tenemos hoy día nosotros, una gran variedad. Y claro, predicar en tantos idiomas y hacer que estas personas mantengan el entusiasmo por décadas. Realmente, tiempo después, se menciona en Colosenses 1:6 y 1:23 que las buenas nuevas o las buenas noticias se habían llevado a toda la creación que está bajo el cielo, cumpliendo lo que Jesús solicitó a sus discípulos. Veamos el párrafo 7. Hace más de 100 años, ¿cómo sabían los siervos de Jehová lo que Él esperaba de ellos y cómo reaccionaron? Bueno, Jehová sigue utilizando el mismo sistema, su Espíritu Santo para dirigir y su palabra inspirada. Por eso se menciona en el párrafo que para el julio de 1881, la revista, que ahora la conocemos como La Atalaya, dijo que no se nos llamó ni ungió para recibir honra y acumular riquezas, sino para gastar y gastarnos y para predicar las buenas nuevas, como se decía en esos momentos. También hubo un folleto donde dijo: la obra parece abrumadora, pero pertenece al Señor y con su apoyo la llevaremos a cabo. Así que ellos también tenían plena confianza de que el Espíritu Santo les iba a apoyar y que ellos con valor seguirían predicando esta hermosa labor de llevar estas buenas noticias. Hoy es la misma situación, la misma sensación de ser respaldados por Jehová y por su Espíritu. Veamos el párrafo o los párrafos 8 y 9. La pregunta dice: ¿de qué métodos se ha validado la organización de Jehová para difundir las buenas noticias? Jehová siempre ha utilizado lo mejor de lo mejor para ayudarnos en esta labor. Podemos indicar sobre las publicaciones impresas, el fotodrama de la creación, que para cuando se lo utilizó estaba muy adelantado a la época, era realmente una película con sonido cuando todavía no se había hecho esto. Los gramófonos, los automóviles con altavoces, los programas de radio y ahora la tecnología digital. ¿Y qué decir de la traducción de miles de idiomas para llegar a las personas? Por ejemplo, se menciona en el párrafo 9 lo que sucedió en el año 2001. El cuerpo gobernante aprobó el uso de carritos y exhibidores en Francia. Cuando se vieron los buenos resultados, 10 años después, en el 2011, se puso un programa piloto en Nueva York. ¿Cuáles fueron los resultados? Se dejaron en las manos las personas 102.129 libros y 68.911 revistas y 4.701 personas solicitaron un curso bíblico. Se dieron cuenta que había un nuevo método o manera de llevar estas buenas noticias a las personas. Y eso es lo que ahora hacemos en todo el mundo, este tipo de exhibidores de publicaciones. Y por eso tenemos aquí una fotografía combinada, desde la radio, gramófonos, carros con altoparlantes, artículos impresos, digitales, carritos en todas partes. Todo esto, como menciona la nota, sirve para difundir las buenas noticias. La organización de Jehová se ha valido y se sigue valiendo de las mejores herramientas disponibles y por supuesto muy actualizadas. Veamos el párrafo 10. ¿Qué podemos hacer para mejorar en nuestro ministerio cristiano? Pues debemos aprovechar al máximo cómo Jehová nos capacita mediante las reuniones. Él nos ayuda de tantas maneras, como por ejemplo los consejos que recibimos para la predicación. Por eso se nos sugiere seguir apoyando los arreglos de la predicación. No contentarnos con lo que ya hacemos o sabemos, como hemos visto en las semanas anteriores. Un buen maestro tiene siempre que estar revisando sus métodos de enseñanza y nunca pensar que somos demasiado hábiles para no esperar la ayuda de Jehová. Como dice el texto de este artículo, Zacarías 4:6, no podemos hacer nada si no es con ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera de efectuar bien nuestra labor
y por supuesto nosotros también poner todo nuestro empeño para apoyarlo. Veamos el siguiente subtítulo. Jehová es un Dios de orden y de paz. El párrafo 11 tiene como pregunta: ¿cómo trabajó en unidad el cuerpo gobernante del siglo I para conservar el orden del pueblo de Dios? En este párrafo se nos recuerda una situación un poco tensa que aparece en Hechos 2:42, cuando en el año 49 surge la cuestión de la circuncisión, si debe o no seguir practicándosela para ser aceptados dentro de la congregación cristiana. El cuerpo gobernante desde entonces analizó la situación con las Escrituras y por supuesto bajo la guía del Espíritu Santo. Si no se hubiera tratado eso bien, la congregación se hubiera dividido y todo hubiera sido un caos. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron la guía de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y fue Jehová el que ayudó a tomar la decisión. Y fue la eficaz, fue la mejor, porque ellos realmente consiguieron los mejores resultados. La congregación conservó la paz y la unidad, y la predicación continuó adelante. Párrafo 12. ¿Por qué decimos que en la organización de Jehová hoy reinan la paz y el orden? Ya en el año 1895, la revista que ahora conocemos como La Atalaya se puso de relieve 1 Corintios 14:40, de hacer las cosas decentemente y con orden, y se hablaba de cómo los apóstoles dieron un buen ejemplo sobre esto. Y hoy la organización hace exactamente lo mismo. Prueba de ellos es, por ejemplo, el estudio de la Atalaya. Si uno va a otra congregación de otra ciudad o de otro país, de otro continente, vamos a tener el mismo estudio de la Atalaya. Vamos a saber qué es lo que hay que preparar, qué tema nos espera, qué textos bíblicos utilizaremos, etcétera, etcétera. Es como que dice aquí, es como sentirnos en casa, que conocemos bien el sistema, todo lo que Jehová utiliza. Y precisamente eso es lo que se pone aquí en Sofonías 3:9, donde hablamos todos el mismo idioma puro y por eso invocamos el nombre de Jehová y le servimos hombro a hombro. Ahora tenemos el párrafo 13 con la pregunta: teniendo presente las palabras de Santiago 3:17, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Bueno, tenemos que leer el texto de Santiago que dice así: pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable. Está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos. Es imparcial y no es hipócrita. Recordando la pregunta dice, teniendo presentes las palabras de Santiago 3:17, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? Pues aquí tenemos algunas. Por ejemplo, ¿fomento la paz y la unidad en la congregación? ¿Soy obediente a los hermanos que la dirigen? ¿Pueden los demás confiar en mí, sobre todo si tengo responsabilidades en la congregación? ¿Soy una persona puntual, servicial y dispuesta a ayudar? Bueno, es posible que no vayamos a hacerlo al 100%, por eso es que nos aconseja el párrafo: si debemos mejorar, pidamos a Jehová su Espíritu Santo para hacerlo y que nosotros hagamos los ajustes necesarios para que también impulsemos esta unidad dentro de la congregación. Ahora vamos al subtítulo: Jehová nos educa y nos da lo que necesitamos. El párrafo 14 dice: según se ve en Colosenses 1, 9 y 10, cómo ayudó Jehová a sus siervos del siglo I a adquirir conocimiento exacto de su voluntad. Bien, tenemos que leer entonces Colosenses 1, 9 y 10, que dice así: por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que se porten de una manera digna de Jehová y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios. Bien, la pregunta era, según se ve en Colosenses 1, 9 y 10, ¿cómo ayudó Jehová a sus siervos del siglo I a adquirir conocimiento exacto de su voluntad? En el Salmo 32, 8, que está al inicio del párrafo 14, dice,
te haré tener perspicacia y te enseñaré el camino por el que debes ir. Así que el deseo de Jehová siempre es de educarnos. A Él le encanta educarlo. Empezó con su Hijo amado y hasta ahora lo hace con nosotros. Él quiere realmente que entendamos bien lo que Él desea y que nuestra educación sea la mejor. Ya en el primer siglo hizo así de educar a su pueblo, como se menciona en Colosenses, y hoy también quiere seguir utilizando al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender su verdad. Así que todos nosotros queremos también aprovechar lo que Jehová ha hecho, como por ejemplo dejar los evangelios registrados, y eso fortaleció en el primer siglo la fe de ellos y también en nuestros días, y fomentar también, por supuesto, el amor a Jehová y a su Hijo y también entre los hermanos. Ahora veamos la aplicación para nosotros en el párrafo 15 que dice: ¿Cómo ha visto usted cumplirse la profecía de Jehová de Isaías 2, 2 y 3? Bien, debemos leer entonces Isaías 2, 2 y 3. En la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ella fluirán todas las naciones. Y muchos pueblos irán y dirán: Vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión, y la palabra de Jehová de Jerusalén. La pregunta 15 dice: ¿Cómo ha visto usted cumplirse la profecía de Jehová de Isaías 2, 2 y 3? Pues el texto aquí habla de personas que van a la montaña de Jehová, una montaña simbólica, a ser enseñados de todas partes del mundo. Miles y llegan a ser millones de personas han acudido para ser enseñados por Jehová. Como lo dice en Isaías 25:6, es un banquete de platos suculentos. Jehová nos alimenta abundantemente. Mientras otros sufren de la alimentación espiritual, nosotros, mediante el esclavo fiel y prudente, tenemos una gran cantidad de alimento, tan variada como artículos escritos que podemos leer tanto físicamente o de manera digital, discursos de asambleas, discursos en las reuniones, dibujos animados para los niños y también para los adultos que los disfrutamos, videos. Todo esto demuestra realmente que Jehová es el mejor instructor, que no hay nadie como Jehová a la hora de enseñar. Veamos ahora el párrafo 16. ¿Qué podemos hacer para crecer en sentido espiritual? Debemos recordar que el Espíritu Santo nos ayudará a venir a nuestra memoria lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Por eso es lo que hay que hacer. Solicitar a Jehová que nos ayude a que aprendamos su camino y andar en la verdad. Queremos aprovechar muy bien el alimento espiritual que Jehová nos da mediante su palabra y su organización. No solamente queremos grabarlo nada más, también queremos practicarlo, y el Espíritu estará dispuesto a hacerlo. Y claro, en las reuniones como las que nos toca el fin de semana y entre semana, pues compartir lo que nosotros encontramos como joyas espirituales para que no solo nosotros progresemos, sino también otros rescaten esas perlas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Debemos orar continuamente en las reuniones. Hagamos esfuerzo por participar comentando también para que demostremos cuánta madurez estamos obteniendo gracias a la ayuda de Jehová. Y claro, aquí tenemos una fotografía de una hermana que ella está aprendiendo de cómo servir en el extranjero. Viendo un mapa, está sacando algunos puntos importantes y no solamente lo quiere hacer por aprender. Vemos en la fotografía de la derecha que lo está poniendo en práctica, sirviendo en otro lugar, tal vez lejano de su país, de su familia, pero con un rostro sonriente porque ve el efecto que causa la verdad en los demás que lo escuchan. Sin duda, un buen ejemplo de no solamente saber, sino también practicar. Y ahora tenemos el párrafo 17. ¿Cómo podemos demostrar que apoyamos con lealtad a la organización de Jehová?
pues demostrando las mismas características que hace Jehová en su organización. Queremos trabajar con entusiasmo, que realmente vean que nosotros disfrutamos de servir a Jehová. Queremos ser imparciales, llevar las buenas noticias a cualquier persona que lo desee, promover la paz dentro de la congregación, edificarnos unos a otros, escuchar al gran maestro y al máximo aprovechar lo que Él nos da como banquete espiritual. Queremos realmente ser personas valerosas y leales hasta el fin. Una vez revisados los párrafos de este estudio, hagamos las preguntas de repaso, bajo un solo título que dice: ¿cómo nos ayuda la organización de Jehová a hacer lo siguiente? Predicar a toda clase de personas. Pues lo hace mediante darnos su palabra, la Biblia, su Espíritu Santo, para que podamos tener valor y efectuar esta labor de llevar las buenas noticias. También nos ha dado herramientas como las publicaciones impresas, digitales, videos, discursos, información en miles de idiomas para que podamos llegar hasta la parte más lejana de la tierra. Queremos siempre confiar con el Espíritu Santo que nos va a ayudar a realizar esta labor de manera eficaz. Veamos la segunda pregunta. ¿Cómo nos ayuda la organización de Jehová a hacer lo siguiente? Servir con nuestros hermanos en orden y en paz. Prueba de ello es la enseñanza unificada que nos da Jehová, como el caso que se puso sobre el estudio de la atalaya. Sin importar dónde vayamos, a qué país, a qué continente, a qué ciudad, tendremos el mismo artículo, con los mismos temas, mismos textos bíblicos que nos ayudan a mantener nuestra espiritualidad para seguir progresando hacia la madurez. También otro punto es que debemos personalmente ver dónde debemos mejorar para mantener la unidad de la congregación. Si somos obedientes a los que llevan la delantera, si estamos fomentando la paz y unidad entre hermanos al mantener buenas relaciones, al comentar en nuestras reuniones, si nos dan una asignación, hacerlo de la mejor calidad. Como decía la reunión de entre semana, que nuestros frutos de labio o nuestros sacrificios siempre sean de calidad, no solamente para nuestros hermanos, sino también para Jehová. El siguiente punto es: ¿cómo nos ayuda la organización de Jehová a hacer lo siguiente? Beneficiarnos de la educación que ofrece Jehová. Pues hay mucha información espiritual, mucho alimento espiritual. Necesitamos aprovecharlo, comerlo. No solo sirve tenerlo ahí delante nuestro, sino ingerirlo. Y no solo queremos saber, por tener información en nuestra cabeza. Queremos también practicarlo como se sugería. Si vemos que nuestras circunstancias nos permiten servir en otro lugar, pues hacerlo para seguir sintiendo ese gozo y alegría de ayudar a otras personas. Comentar en las reuniones también es importante, aunque todos tenemos temor, pero sin embargo cuando uno lo hace, está alabando a Jehová y sin duda eso va a traer una gran satisfacción. Sin duda, hermanos, aquí tenemos entonces algunas sugerencias para nuestro estudio número 43 con el título Jehová está guiando a su organización. Este estudio que corresponde con la semana del 21 al 27 de diciembre. Esperamos participar cada uno de nosotros, como se nos ha sugerido en este mismo estudio de la atalaya, y así edificarnos mutuamente. Realmente las reuniones tienen que animarnos a todos. Y claro, si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en otra ocasión.